Saludos, bienvenidos una vez más a un diario abierto con Samasli. Estamos aquí hoy en Cosas de Familia. Hoy vamos a tocar el tema de los tatuajes y estoy con un invitado bien especial, que es mi hijo Oscar Javier. Oscar Javier, preséntate. Hola, hola. Mi nombre es Oscar Javier Crespo Torres. Soy hijo de esta hermosa mujer Yay. y estoy aquí para nada, para hablar de un tema interesante, ¿verdad? Vamos a estar hablando de los tatuajes. ¿Por qué yo escogí ese tema? Por varias razones. Una, quiero aclarar que no estamos haciendo alusión a ninguna iglesia, a ninguna persona. Estamos hablando sencillamente cosas de familia y ese tema, ¿verdad? De los tatuajes en nuestra casa fue un tema por varios años, ¿verdad? Bien sonado. Y obviamente queremos hablar de la manera incorrecta en algunas áreas que se trabajó y otras correctas también que lo trabajamos. Y Mm. yo estaba hablando con Oscar a veces uno cuando está criando, por lo menos cuando nosotros, Xavier y yo estábamos criando a Oscar Javier, habían a veces temas que uno no sabía dónde informarse. Ahora, ¿verdad? La media te da una gama amplia de tu poder informarte, educarte y escoger, ¿verdad? ¿Qué opinión tú vas a tener y de qué manera tú puedes trabajar ciertos temas? Hay personas que el tema de los tatuajes no es un issue, ¿verdad? Pero en nuestra casa sí fue un issue. Y pues nada, queríamos hablar de ese tema desde nuestra perspectiva, obviamente. Sencillamente, ¿verdad? Como yo siempre he dicho, un diario abierto con Samarli son mis opiniones personales, no somos teólogos, no venimos a hablar nada de teología, sí vamos a tocar nuestra base cristiana, ¿verdad? Porque ambos somos cristianos, pero básicamente es nuestra opinión personal y nuestra vivencia. Oscar, ¿qué tú quieres introducir, ¿verdad? De este tema para entonces llegar a unas preguntas que habíamos cuadrado que íbamos a hablar. Creo que bien importante antes de empezar que nosotros tenemos una muy buena relación, ¿verdad? Como que sí pasamos por unos momentos que eran medio rough y el hablar de esto, yo creo que más bien por lo menos lo que yo quisiera es que las personas puedan aprender de lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Ya sea para aplicarlo en el sentido de que, o sea, no para aplicarlo, sino para que puedan aprender de nuestros errores y no cometan esos errores, o simplemente para que puedan ver nuestra perspectiva y no necesariamente decir, ah, eso me gusta o lo vamos a hacer, simplemente para que tengan otra perspectiva, ¿me entiendes? Exacto. Este, y aquí lo que vamos a hablar no es con tiraera, ¿me entiendes? Tanto ustedes como yo hemos entrado en un diálogo de Ujú, perdón, ¿verdad? Porque ujú, ustedes cometieron errores, pero yo cometí errores, como que yo era un maldito en un montón de cosas, ¿me entiendes? Como que siendo honesto. Y uno ahora que crece, ahora que yo soy papá, yo veo otras cosas y yo digo, ah, mira, ellos no necesariamente estaban haciendo cosas por fastidiarme, ¿me ujú, entiendes? ujú, Y ser papá no es fácil, como que de la ujú, misma manera que ustedes cometieron errores, yo voy a cometer mis errores ujú, con Matías, ¿me entiendes? ujú, Eso es parte. Y también debo decir que de la misma manera que cometieron errores, hubo otras cosas que ustedes fueron excelentes, ¿me entiendes? Y yo no ujú. me expuse a ciertas cosas porque ustedes cuidaron y guardaron de mí. So, yo estoy como que bien agradecido por eso. Pero en el tema de los tatuajes fue una dinámica bien interesante porque, ¿verdad? Esto comienza desde chiquito. A mí como que siempre me ha gustado este asunto de los tatuajes porque a mí me gusta mucho la música y muchos artistas que yo seguía, pues yo los veía con tatuajes. Y adicional a eso, a mí también me gustan los deportes, Ujú, específicamente el baloncesto, y muchos de los baloncelistas que yo seguía, pues están tatuados, ¿me entiendes? So, para mí era como que, wow, toda esta gente que yo considero cool, que yo admiro, están tatuadas. So, para mí siempre el tema de los tatuajes fue
como que si yo quiero verme de cierta manera, cool o verme o simplemente como que proyectarme como aquellos a quienes yo admiro, pues esto es parte de esa cultura. ¿Me Ujú, entiendes lo que te quiero ujú, decir? ujú. Y siempre me llamó la atención. Pero obviamente en casa el asunto de los tatuajes era un no-no, ¿verdad? Porque nosotros, por lo menos yo me crié en ese entorno conservador, Ujú. que para muchas cosas, como dije, hubo muchos beneficios de eso, pero en otras cosas como que hubo ciertas resistencias y muchos choques, ¿verdad? Porque creo que hubo como que un choque cultural, ¿me entiendes? Sí, Porque tal, yo quiero añadir ahí antes de que continúe ah, que a veces uno, ¿verdad? Toma unas decisiones, por ejemplo, ¿verdad? Tu papá y yo tomamos una decisión por la persona de Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Dios y Salvador. Y nos casamos y decidimos tener una base cristiana y eso es perfecto, eso es bueno, seguro que sí. El problema está que a veces uno eh, se olvida a la misma manera que tú vas escogiendo, ¿verdad? En una base para criar a tus hijos, de acuerdo a tus convicciones cristianas, que eso está bien, sigue una cultura donde tus hijos se van a exponer que posiblemente a veces es bien diferente a la que tú estuviste expuesto, como tú dijiste, hay gente que vas a admirar que no necesariamente eran las que nosotros admirábamos. La cultura puede ser que varíe, las modas cambian, las modas claro. varían. Entonces llega un momento en que tu papá y yo, ¿verdad? No con mala intención, pero cometimos ese error, como que nos enajenamos de que había una cultura que tú ibas a seguir siendo expuesto ¿verdad? En mi opinión personal, yo creo que un error que cometemos a veces los papás cristianos con muy buena intención es que queremos proteger tanto a nuestros hijos del mundo, ¿verdad? Para que no estén expuestos a unas cosas que nosotros tuvimos expuestos, uno usa la palabra que no quiere que se contaminen y en el proceso queremos todo que sea cristiano y yo creo que eso es tóxico, eso no es lo correcto, porque uno te cría entonces a los hijos con miedo, muchos temores, con mucha debilidad, ¿verdad? Porque al mismo tiempo no saben a veces cómo enfrentar cosas y nosotros al mismo tiempo no sabemos cómo, no es como que, mira, esto está ahí, pruébalo y hazlo, no es eso, no estoy hablando de eso, sino lo que me refiero es que no me puedo enajenar de tal manera que yo no sepa lo que se está enfrentando mi hijo, qué gustos hay, qué modas hay, que yo tengo que seguir, mi hijo va creciendo con un contorno cultural, yo también tengo que ir creciendo en educarme en eso, porque a eso es lo que tú te estás enfrentando, Sí, ¿entiendes? y yo creo que y también con el tema de los tatuajes, yo creo que ese tema en particular, personas han querido hacer un asunto como que moral de esto, como que es un issue moral Ujú, y no ujú, necesariamente es un issue moral, podría ser un issue moral, ¿me ujú, entiendes? Como que ujú, si yo me hago un tatuaje que diga como que maldita sean mis padres o como que algo así, como que pues como que eso refleja ujú, algo, pero ujú, si es un tatuaje de qué sé yo, nuevamente, de algo relacionado a mi vida, una fecha importante o algo que me guste personalmente, algo ujú, personal. Yo entiendo ujú. que hay veces que se comete ese error de querer hacer un issue moral de algo que no necesariamente tiene que ver con un issue moral, que no tiene que ver con el carácter de la persona. Exacto. Claro, el error mío en ese momento, pues obviamente yo no era cristiano, Ujú, yo estaba pasando por una fase de rebeldía. El hacerme los tatuajes a mí me gustaban. Y ujú. sí, también debo admitir que hubo una parte de mí que era como que quiero hacerme los tatuajes porque como esto para mis papás y yo estaba como que molesto con ustedes por un sinnúmero de cosas y era como que, como yo sé que esto les incomoda y hacer esto va a lograr el tener esa marca de que no me estoy identificando con ellos,
pues eso también me impulsó, pero siempre hubo un interés, ¿me entiendes? Y el Ujú. hacerme el tatuaje no necesariamente era un reflejo de odio a la humanidad, de odio a Cristo, tú sabes, no, el hecho de, el problema aquí mayor conmigo era que la raíz de mi desobediencia y de mi rebeldía era porque yo no conocía a Cristo. Y tal vez, Quiero, ajá, sigue, no, sigue, lo que sí, quería sí. hacer un paréntesis ahí de otro error que cometemos los papás, que obviamente uno viene y le lleva el mensaje a los hijos, ¿verdad? Desde pequeño, de que tienes un problema de pecado, que tienes que arrepentirte, que tienes que la persona, ¿verdad? Que te puede resolver tu situación y tus vacíos es la persona de Jesucristo. Y lo hablamos, ¿verdad? De acuerdo a la edad del hijo que tenemos, ¿verdad? De acuerdo a su edad, hablamos este mensaje que no, no estoy en contra de que se hable ese mensaje desde pequeño, pues seguro que hay que hacerlo. La situación es cuando nosotros pensamos que porque el hijo hizo la oración, que eso es un error craso, pensar que porque hizo la oración ya conoce a Jesucristo como Señor y Salvador y hubo un cambio en su vida, lo que nos llamamos los cristianos, ¿verdad? Una conversión o un nuevo nacimiento. Y para que haya un nuevo nacimiento, una conversión, tiene que haber un amor por Dios, tiene que haber una permanencia, gustar la palabra. Entonces, hay unas cosas que a veces uno olvida. Tiene que haber un fruto de que le guste, que ame las cosas del Señor. Entonces, a veces uno da por sentado, mira, le hablé, le dije, más obviamente los niños, nos habíamos tocado, habíamos hablado de que los niños le hablan del evangelio, ¿verdad? De la persona de Jesucristo. Y muchos levantan la mano y a veces la historia les fascinó, les gustó y Sí, y más cuando, como cuando uno es niño, uno simplifica las cosas y es como que, oh, estos son los buenos y estos son los malos. Hay un cielo, hay un infierno, Satanás es el malo y Dios es el bueno, Jesús es el bueno. Pues sería bien raro que un niño diga, sí, me voy para el infierno, como que casi todos los nenes alzan la mano y repiten la oración, pero Exacto, eso no necesariamente es un reflejo verdadero de que hubo una transformación en la vida de ese niño y uno tiene que exacto. tener mucho cuidado con eso. Yo tengo mis reservas en cuanto a cuándo sería el tiempo ideal de hablarle a mi hijo sobre la Mm, persona de Jesús, porque yo quiero que realmente le entienda, no quiero que ujú. sea como que cartoonish, ¿tú me entiendes? Como Ajá, que yo creo ajá. que él tenga una idea clara de lo que se le está hablando y que realmente él pueda tomar una decisión real en cuanto a que quiero esto o mira, no lo quiero, ¿tú me entiendes? Exacto. Porque una motivación incorrecta podría ser no querer ir al infierno. Pero eso no es Ujú. una motivación correcta, eso no es una motivación real en cuanto a que, o sea, puede ser una motivación real, no es una motivación correcta y no es un indicio real de que hubo un cambio verdadero, Sí, ¿tú me entiendes? de que realmente hubo una conversión de muerte a vida por la persona de Jesucristo en su vida, porque Claro. haya entendido que se arrepintió, haya entendido que tiene que reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y ustedes como que en good faith, ¿verdad? Como que hubo buena fe, tomaron mi palabra como cierta, Sí, como que tomaron mi sí, palabra como cierta y muchas de las decisiones que ustedes tomaban era en base a que este chamaco es cristiano, es que ¿tú me entiendes? exactamente, Y eso exacto. trajo tantos conflictos en nuestra casa porque era como que se esperaba ciertas conductas de mí que yo naturalmente no podía dar porque es que era Era imposible, imposible que lo exacto. hiciera. Sí, Y eso trajo mucha fricción, ¿tú me entiendes? Y sí. eso, como dije, no hubo mala fe, pero tal vez si esto se hubiese entendido desde un principio, la cosa se hubiese podido manejar distinta en un sinnúmero de áreas, ¿tú me entiendes? Definitivo. No fue hasta que una amistad que nosotros tenemos, que nosotros tenemos mucho cariño, ella y Beba, nos regalaron un libro muy bueno de cómo saber cuando tu hijo realmente es cristiano. Y, y cuando, por lo menos yo cuando lo leí, yo dije, wow, es que, o sea, la palabra lo dice, pero uno no hace conciencia porque realmente uno quiere lo mejor para los hijos y uno, su deseo.
y el amor hace que te nuble, ¿verdad? Y cuando yo lo veo, mira, es que le estamos pidiendo algo que él no puede dar. A mí se me hizo más fácil entender esa parte. Tu papá pues tardó un poquito más en entenderla. Y como tú dices, pues eso trajo fricción porque estábamos pidiéndote un fruto cuando era imposible. Y entonces hacía que te pidiéramos unas conductas o te habláramos de conductas, ¿verdad? Que consideraras una conducta de acuerdo a una persona que dice que es cristiano, pero bendito, tú no lo Claro, eras, obviamente. claro. Entonces, ¿cuándo realmente tú decides me voy a hacer los tatuajes? ¿Cuándo ya tú dices, ya yo me lo voy a hacer el Ah, tatuaje, independientemente de lo que piensen mis papás, de lo que crean ellos, de lo que ellos quieran, ¿verdad? Las reglas en casa básicamente eran, para que ustedes puedan entender, era como que, Oscar, tú te puedes hacer tatuajes, pero cuando te vayas de casa. O sea, no es que exacto. no, o sea, tú puedes hacerte tatuajes, pero mientras tú vivas en nuestra casa, pues Lo, que te lo digo que cual, no te lo lo hagas. cual, lo cual era muy razonable, pero como a mí no me interesaba obedecerlos a ustedes, yo lo que quería era Ujú, simplemente, porque también estaba esa cuestión de que yo quería sentirme como mi propio individuo. ¿Tú me entiendes? Yo no quería ser como que un mini Sabiel o un mini Samarli. ujú, Ya yo estaba hasta aquí con las cosas de la iglesia, porque iglesia, ujú, iglesia, iglesia, iglesia. ujú, Una persona que ujú. no es cristiana, naturalmente se va Obvio, a ir. obvio. Y Ujú, obviamente en ese sentido, yo no exalto esa conducta mía. O sea, si yo hubiese conocido al Señor, tal vez yo hubiese querido hacerme el tatuaje, pero yo sé que yo hubiese esperado, ujú, porque hubiese querido obedecerlo, porque eso es parte de ser cristiano. Obedecer a los padres es parte de obedecer mm, a Dios. So, yo no estoy ujú, diciendo, yo no quiero que las personas, que verdad, si alguien ve este video piense, pues eso es lo que yo voy a hacer, lo que hizo ese chamaco. Voy a hacerme un tatuaje, aunque mis papás digan que no, y ya ni modo, me van a tener que aceptar. Si tú haces ujú, eso, tú estás desobedeciendo, eso está mal. Y yo nunca ujú, voy a avalar ese tipo de conducta porque siempre y cuando tus papás no te pidan algo que va en contra de las escrituras, tú debes ujú, obedecerlo. Te guste ujú, o no te guste, porque eso es lo que manda Dios, ¿tú me entiendes? Pero obviamente, en mi caso, yo no sentía que yo estaba sujeto a la palabra de Dios, yo no sentía que yo estaba sujeto a la palabra de ustedes, yo ujú, quería vivir bajo mi propia cuenta, tú me entiendes. ujú, Y ujú, llegó un punto donde, como dije, parte de yo sentirme que me estaba identificando como Oscar era ujú, hacerme cosas que me identificaran como Oscar. So, ya como a los 17 18 yo tenía en mente, sí, hacerme tatuajes y vine y me hice el versículo del Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y yo vine y fui con esa cita bíblica que me la tatué en la espalda, se la enseñé a mami. Y mami estaba como que, ok, pues, ¿cómo se lo vamos a decir a tu papá? Y eso, pues, fue todo un asunto porque obviamente, yo creo que para ti fue un poquito más fácil sí. digerirlo que para papi. Sí, Y porque acuérdate que ya yo estoy dando por sentado de hace unos años antes que yo estoy lidiando con una persona que es inconversa. O sea, claro, a mí me dio trabajo, a mí me fue GB, a mí me dio trabajo creer que tú te habías convertido. A mí sí, me yo dio recuerdo, trabajo. esa es otra historia, pero sí, Sí, esa es otra eso es historia. cierto. Fue como que ya, fíjate, estoy inconverso y entonces verlo, siempre lo vi inconverso. Entonces, Y quería también aclarar algo que parte, ¿verdad? En lo personal, nosotros hemos tenido esta conversación ahora, incluso con papi. ujú, Nosotros, ¿verdad? Parte de pasar este tiempo, de pasar estas cosas, de tener diálogo, de entender ¿verdad? A mayor profundidad la palabra, es darse cuenta que hay ciertas cosas de la cultura cristiana que no ujú, necesariamente uno las interpretaba de una manera correcta, que vienen más de una cultura, no tanto del contexto adecuado de la palabra, ¿verdad? Porque hay ujú. personas que toman el versículo de, creo que es Deuteronomio Levítico no era, o Levítico Levítico 19, 19. 28, que dice que no Ujú. te vas a hacer rasguño o tatuajes, eso dice el Marcarte, Señor. Sí, que no ajá, te vas a marcar. Hay distintas, dependiendo de la versión. de la versión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Hay personas que toman ese versículo
para literalmente decir, hacerte tatuaje es pecado, tú me entiendes, es Ujú, pecado, pero ¿qué pasa? ujú, Tú tienes, las personas deberían entender, ¿verdad? Lo ideal sería que entiendan que hay un contexto cultural e histórico cuando se ujú, escriben los versículos, ¿verdad? Que se tienen que ujú, tomar en consideración. Y si tú te vas un ujú, versículo antes, que es Levítico 19:27, Levítico 19:27 habla sobre no cortarse el pelo, sobre tener la barba de cierta manera. Y cuando tú ujú. dices, y cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué cosa? Porque eso no lo siguen. So, ¿por qué entonces Esto sí y esto no. de manera Ajá. arbitraria están cogiendo Ujú. ¿me entiendes? Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que ninguno de los dos aquí estamos buscando convencer a nadie de No. que, si tú piensas de esa manera que es pecado, pues amén, tú sabes, yo no quiero convencerte otherwise, incluso la palabra dice que si tú haces algo y no tienes fe, estás pecando. So, si tú no estás Definitivo. convencido de lo que estamos hablando, don't take our word for it, ¿tú me entiendes? Ajá. Ah, Medita, busca el contexto y si en la medida te convences, pues amén. ¿y si Aquí no? yo creo, y si no, pues fine. Aquí yo creo Ujú, que lo que nosotros queremos hacer es hablar de cómo se manejó esta situación, ujú, porque yo creo que es bien importante preservar las relaciones. Y hay ujú. ciertas cosas que para mí no vale la pena que una relación muera. ¿Me Exacto. entiendes? Porque mira, vamos a suponer, si tú eres papá y me escuchas, vamos a suponer que tu hijo, en tu casa, tú tengas la regla de no tatuaje, ¿verdad? Y vamos a suponer que un día tu hijo se tire un Oscar Crespo y llegue con el Salmo 51:10, ¿verdad? Sí entiendo que en ese caso, ¿verdad? Se desobedeció a las reglas y tiene que haber cierto tipo de disciplina, pero no creo que la disciplina deba llegar al tal nivel de no vamos a hablarte, te vamos a echar hacia un lado, vamos a Ujú, condenarte, no vamos a tener gracia, ujú, porque yo creo que tenemos que estar conscientes de que cada uno que se llama hoy en día hijo de Dios ha pasado por un proceso ujú, de vida donde tú al no ser regenerado en un momento dado, también tenías actitudes y conductas que eran contrarios a lo que establece el Señor en su palabra. Y yo creo que parte de no airar a los hijos, que eso es algo que está en la palabra de Dios, es tener gracia con ellos y entender que muchas veces hay conductas que no van a salir de ellos porque simplemente no son hijos de Dios. Y de Mira, la y misma manera, no, no, que sí, te iba a sí. decir que según por ejemplo, tú empezaste a hablar de Matías. Matías es el hijo de Oscar y es mi nieto, el chulito. Pues, ¿qué pasa? Que tú piensas ahora como papá, cuando uno no es papá, o sea, todos los que somos papás, en algún momento fuimos hijos y fuimos adolescentes. Mm, Y yo recuerdo en un momento dado, cuando yo fui mamá, yo pude ver otra gama de tantas cosas que yo tuve. Yo creo que hay un acto que la gran mayoría de los papás en un momento hacemos, que es que le pedimos perdón a nuestros papás por cosas mm. que hicimos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, donde los ofendimos, desobedecimos, donde dijimos, yo no quiero ser como mis papás, yo no quiero saber de mis papás, eso es lo peor que hay, y pensamos a lo mejor que el papá de Sutano, qué sé yo, lo que fuera, era el mejor papá, hasta que llega un momento que uno puede entender de otra manera, aunque hayan lo mejor los papás cometido errores en la manera de aplicar obediencia, ¿verdad? De aplicar cómo se tenía que obedecer, aunque hayan cometido errores. Uno como, ya uno siendo papá, uno puede hacer un stop y decir, espérate, no lo hicieron con mala intención, dentro de los recursos que tenían, esto era lo que ellos entendían que era lo mejor y ahora yo puedo entender porque también soy papá, ¿verdad? Claro. Eso es bien importante, que todos hemos pasado, que no se nos debe olvidar, pero a veces se nos olvida, pero no se nos debería olvidar. Y otra cosa que quiero decir antes de que sigas, Oscar Javier, algo bien importante es cuando uno pertenece a uno decide pertenecer a una comunidad, a una organización cristiana, a un ministerio cristiano, ¿verdad? Porque no tan solo hay iglesias, hay organizaciones cristianas y uno quiere participar de manera activa porque hay personas que participan, pero no participan de manera activa en forma de liderato ni nada de eso, simplemente son asistentes, más nada. Pero cuando tú aspiras y quieres estar en posiciones de liderato, uno debe ver que cuál es la base de enseñanza, qué es lo que creen
en asuntos que son importantes para uno. O sea, hay personas que, vuelvo y repito, el asunto de los tatuajes es algo que no es importante, pero para otras personas sí. Entonces, si para ti eso es importante, o sea, eso es bien importante para ti, tú debes entonces afiliarte o ser parte de una organización o de la iglesia que sea, o ministerio que sea, que vaya conforme a tu belief, ¿verdad? A tu creencia. Porque tú llegar y tú querer cambiar o imponer, eso no es sabio. O sea, Mm. porque ya la organización tiene sus reglas y uno no llega a imponer, ¿verdad? Y eso es algo bien importante. El que tiene que tomar, debería conocer qué es lo que cree, es uno, y entonces uno decidir, pues mira, aquí me voy a afiliar, aquí voy a seguir, o no, pues entonces voy a esta otra organización, a otra iglesia o a este otro ministerio, ¿verdad? Que es más afín, pero uno llegar y tratar de hacer eso son guerras que están de más, ¿verdad? Mm. Como lo que tú estás diciendo, o sea, hacer una guerra por la cuestión de un issue de un tatuaje, un hijo debe considerar, o sea, yo romper una relación con mi papá por un issue de un tatuaje, o un papá romper una relación por un issue de un tatuaje con un hijo, pues son cosas como que no debería ser el peso, no tiene el valor, ¿verdad? Para yo darle esa significancia de esa manera, porque una relación, ¿verdad? Pesa Sí, más. y diría yo, ¿verdad? Independientemente del lado que se encuentre la persona en cuanto a este tema, hazte la siguiente pregunta: si el tatuaje hace menos persona a la persona que se hizo el tatuaje, o si disminuye el valor de esa persona, o si tiene que Ujú, haber o si tiene que ver en algún modo con el carácter de la persona, ujú, ¿verdad? ujú, Porque muchas veces ¿verdad? Y esto es una cuestión cultural. ujú, Por alguna razón hay ciertas personas que piensan como que, este tiene tatuaje y pues es un títere o una persona, y eso no necesariamente es así, ¿tú me entiendes? Tú puedes ser una persona con un carácter deficiente, tengas o no tengas tatuaje, y a mí siempre me gusta dar el ejemplo de los políticos. Muchas veces se ven bien clean cut, la sociedad los ve como el estandarte de cómo se debería proyectar un humano, y mira todos los escándalos que hay con ujú, políticos. Y más ujú, allá, Romanos 14 nos lleva a ejercer la gracia independientemente del lado que uno se encuentre en cuanto a estos tipos de temas que son ujú, como temas grises dentro de la iglesia, ujú, porque ujú. Romanos 14 dice, mira, ya sea que comas o no comas, hazlo para Cristo, ¿verdad? Hazlo para El Cristo, Señor. para Ujú, el Señor, ¿verdad? Ya ujú. sea que tú te abstengas de comer algo o te comas eso, pues ten la conciencia de que lo hagas para el Señor, y no juzgues al que come, y el que no coma, no juzgue al que come. Eso lo dice la Exacto. palabra, ¿tú No, me entiendes? y llegar al punto de tú hacer un juicio, de decir, porque esta persona tiene tatuajes o por ejemplo, yo he escuchado muchas veces cristianos que dicen, mira, está rebelde porque era cristiano, o sea, es cristiano y ahora se hizo un tatuaje y tal vez no asiste a la iglesia que tú asistes o no veo a lo mejor que está activo en unas cosas y ya hacer una combinación de cosas. Pues mira, tiene tatuaje, pues eso es que está mal, o sea, que eso es bien peligroso, eso no, o sea, el Sí, hecho yo exhortaría de verdad, de todo corazón, a que las personas lean Romanos 14, porque Romanos Ujú, 14 no tiene que ver con el asunto solamente de los tatuajes, tiene que ver ujú, con todos estos asuntos que son grises, y yo creo que es el propósito de Cristo que en ujú, el cuerpo pueda haber una convivencia en paz, a pesar de ujú, las diferencias que podamos tener, ¿tú me entiendes? definitivo. Porque la palabra dice, se supone que nos conozcan por nuestro amor. Entonces, Ujú, para que haya un amor verdadero, el amor es bien sacrificial, ¿me entiendes? ujú, Y van a ver, yo no voy a pensar necesariamente igual a todo el mundo que me rodea, pero no por eso significa que yo te odio. No, ujú. no por eso significa que no nos podamos llevar, que no podamos ejercer la gracia, ¿me Exacto. entiendes? No, a veces estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero tratarnos con respeto, eso es parte de uno, amarse, respetarse,
impartir gracias, ¿verdad? Tú la Claro. impartes conmigo, y yo la imparto contigo. Y hay cosas que no tenemos que verlo todo igual. Yo creo que hay cosas que son las relevantes, ¿verdad? Las relevantes es Mm. que Cristo murió por nosotros, que es el único Dios. Sí, los eh, puntos principales. los puntos Claro. principales, pero hay cosas, ¿verdad? Que son, como tú estás hablando, que son áreas grises, que entonces a uno hacer un revolú, ¿verdad? Es algo que no es sabio y no viene producto del amor, obviamente, ¿verdad? Entonces, la meta de nosotros, ¿verdad? Que lo hemos hablado, es como que, mira, a papás que están empezando a criar, es bueno que no te desasocies, no sé si esa es la palabra, de Mm. lo que está pasando alrededor de tu hijo, de la cultura en que está creciendo y a qué personas admira. A veces uno se pierde a veces de qué modas hay con la música, ¿verdad? Con los cantantes, con los baloncelistas, como tú hablaste, y a veces no tiene que ver un acto de rebelión, a veces es un acto simplemente de moda. A veces hay gente que yo he escuchado también que le gusta hacerse tatuajes, o sea, que le gusta, simplemente le gusta la sensación de eso, les relaja. Yo he escuchado gente que les gusta, mira, eso para mí es como ir a un spa, tú sabes, yo voy y yo me pierdo en el mundo bien tranquilo ahí, o sea, lo que a ti te relaja, a lo mejor no necesariamente es lo que lo relaja a otros, hay otros Mm. que les gusta hacerle ¿verdad? Como que quiero, esto es tan importante para mí que un tatuaje es lo que va a representarle que la importancia y el valor que yo le estoy dando. O sea, hay tantas razones para hacerlo que la gente a veces lo cuadra simplemente a un acto de que una persona puede estar rebelde, que eso es ¿verdad? Algo incorrecto que hacemos muchas veces Mm. los cristianos, ¿verdad? Porque eso se ve más Claro. en el ámbito de los cristianos. Y, Pues, re- y, re- y realmente sí, se podría dar el caso de que sí puede ser rebeldía, pero como tú muy bien dices, no necesariamente. Y lo otro que yo diría es buscar la manera de cómo se puede navegar este tema para que se cometan los menos errores posibles y para que se pueda preservar la relación, ¿verdad? Porque mira, ujú, el chamaquito, tú estás en un hogar. Vamos a enfocarnos en un hogar donde la regla sea no tatuaje. El chamaquito, la chamaquita se hizo el tatuaje. El chamaquito, la chamaquita va a seguir creciendo, va ujú, a madurar, ujú, va a probablemente tener una familia y yo estoy seguro que tú como papá vas a querer formar parte de eso, vas a querer ver a tu hijo o a tu hija criando, vas a querer tener una buena relación, vas a querer relacionarte con tus nietos. So piensa antes de tomar decisiones que afecten eso, porque es ujú, bien triste que por algo tan caprichoso se pierda ujú, una relación que podría ser algo bien bonito. Y, por ejemplo, yo estaba pensando de que es curioso porque conozco personas que tienen la libertad, que viven en hogares donde los papás le han dado la libertad de hacerse tatuajes después de cierto tiempo y no lo hacen, no se lo ujú, hacen, no quieren, no les interesa. ¿Por qué? Porque lograron desarrollar su propio criterio, tuvieron ujú, conversaciones, pudieron considerar ciertos aspectos de la cultura, de la sociedad, antes de tomar una decisión. En mi caso, hay ciertas cosas que a mí me hubiese gustado considerar antes de hacerme ciertos tatuajes. Por ejemplo, yo tengo un tatuaje que yo estoy loco por quitarme. ¿Por ujú, qué? Porque es algo con lo cual yo no me identifico ahora. Fue algo que yo me hice antes de ser cristiano y no necesariamente, no es algo malo, no es algo obsceno, pero es algo con lo cual yo no me identifico ahora. Eso es algo que se tiene que tomar en consideración. Esto que yo voy a poner en mi piel, esto que va a estar conmigo de manera permanente, es algo con lo cual yo estoy seguro, yo me voy a sentir cómodo identificándome en el día de mañana. ¿Me entiendes? ujú, O gracias a Dios que el Señor me guardó de cometer un error de ponerme un tatuaje visible, ¿verdad? No juzgando a nadie que tenga un tatuaje visible,
en el sentido de visible como el cuello, como en la cara, ¿verdad? Porque tenemos que también tomar en consideración que esto puede tener repercusiones en el área laboral. Entonces, si tú Ujú, quieres tener ciertos trabajos, tú quieres impactar ciertas comunidades, tienes que tomar esto en consideración, porque ujú, por más bien intencionado que tú seas, esas comunidades, dependiendo de cuál sea, no va a tomar en consideración lo bien intencionado que tú seas, va a ujú, tomar en consideración que si tienes un tatuaje en el cuello, está bien chulo, está bien bonito, pero aquí no te queremos y eso se puede dar. Y son ajá, cosas que yo creo que si los papás logran involucrarse con sus hijos, podrían evitar que se cometan ciertos errores, como ujú, ese tatuaje que yo me hice en cierto tiempo, que ahora yo no, ujú, yo me quiero quitar o me quiero ujú. cubrir, ¿me entiendes? Ujú. Sí, por ejemplo, uno navegar, mira, ¿qué profesión a ti te gustaría ejercer? ¿Verdad? Porque, por Exactamente. ejemplo, una persona que le gusta las artes, le conviene tener tatuaje Sí, a ahí no importa, millón, sí, a ahí no millón y importa. donde quiera, pero si la persona no está decidida todavía, pues entonces como que no estamos diciendo un no a eso, pero podrías considerarlo un poquito más por si acaso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la cuestión a veces de las modas, uno a veces por temporada. Uno a veces se encuentra a veces gustándole un estilo de ropa, un estilo de zapato, un estilo de recorte. Eso, por lo menos los recortes y los pelos, eso a las mujeres les pasa mucho, pero en algo que sea común en hombres y mujeres, este, lo que es ropa, uno puede cambiar de estilos, ¿verdad? Y de momento tú te emocionaste con un estilo y tú dices, yo he dicho en muchas ocasiones, este estilo es y este es el que me quedo. Y de momento me dejó de gustar ese estilo, ese Claro. pantalón, qué sé yo, porque de momento me puso otra cosa y me gustó. O a veces cuando uno se emociona y compra unos tenis y la cuestión, los usé y después están cogiendo polvo. Entonces, a veces esos temas, poderle llevar a otros ejemplos, ¿verdad? Si uno no está tan cuadrado a Ujú. no, ¿verdad? A simplemente, me desobedeció, y estar empeñado en la cuestión del acto de desobediencia, o sea, ya desobedeció. Ya se lo hizo. Yo me acuerdo que cuando Oscar, yo creo, para mí, tú tenías 18 años por ahí. Cuando me lo dijiste, pues, me acuerdo que fue bien cómico porque los dos nos encerramos en el baño y era como que, ok, Oscar, pues entonces, ¿cómo vamos a hablar esto con tu papá? Bla, bla, bla. Y entonces hicimos un plan, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo que yo me fui a caminar con tu papá, íbamos a hacer ejercicio, y entonces yo le dije, oye, ¿qué dice el salmo? Yo me acuerdo que yo le dije así, ¿qué dice el salmo tal y tal? Y entonces él me lo recitó, y le dije, pues, y entonces yo Qué dije, funny. pues tu hijo lo tiene tatuado en la espalda. Y entonces me acuerdo que él me miró, esto es así, literal, no me estoy inventando. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Entonces nada, cuando llegué a casa, pues para que hables con él. Esa conversación creo que la tuviste tú sola con él porque yo no recuerdo haber estado. Después me recuerdo que te hiciste otro tatuaje. El primero fue en honra a su papá, para un versículo bíblico. El segundo fue en honra mío, que fue un, Cuadro este, tuyo. un cuadro. Y entonces yo siempre Que, decía, que curiosamente, ajá, sí, sí, no, que yo decía que dime. el primer tatuaje y el segundo tatuaje, y decía, estos no son los tatuajes verdaderos que quiero Oscar Javier. Ya mismo viene él dice que, ¿verdad? Tú dices ahora que sí. Bueno, no te los has Que quitado. curiosamente son de los tatuajes que yo más orgulloso me siento, porque yo tengo varios tatuajes que para mí son bien especiales, que son esos dos. Tengo la fecha ¿verdad? Que Jesús llegó a mi vida y tengo la fecha en que Matías nació y tengo el nombre de Matías y también tengo uno que es una lírica de la canción que yo bailé en mi boda. Y esos tatuajes para mí son bien importantes, ¿me entiendes? Aunque tú dices que fueron los rompehielos, ¿verdad? Pero Mm, eh, I'm cool with them, como que no hay problema. Pues entonces, yo recuerdo que ese primer día fue como lo más incómodo, ¿verdad? En lo que tal vez tú lo decías, lo hablamos, pero después, ¿verdad? Me refrescas la memoria. Yo entiendo que después todo se manejó como que, pues, ya pasó, no, no, Sí, en no se va a verdad, hacer. sí, Ajá. sí, ustedes, por eso digo que tal vez
el, no sé, tal vez el build-up, hubo mucha tensión en el build-up, en Ujú. conversaciones, en ciertas cosas, pero cuando pasó, En el sí, preludio, exactamente, en pero el- cuando pasó, ustedes tuvieron mucha gracia sí, conmigo, me sí. trataron bien, ustedes nunca me trataron mal, no fueron un obstáculo para lo Ujú, que eventualmente el Señor iba a hacer en mi vida, ujú, porque ustedes ujú. me trataron súper bien, ¿me entiendes? Ustedes, por eso digo, como que tal vez hubo mistakes en ciertas cosas, pero ustedes fueron como que a la hora de ejercer la gracia conmigo, ustedes lo hicieron súper bien, de verdad. Sí, yo pienso que la ignorancia de ambos, ¿verdad? A mí de Xavier, en la ignorancia de, este, tal vez desajenar, como que desconectarnos de la cultura que tú estabas creciendo, de tus gustos, de las modas y todo eso, que cometimos ese error, hizo que el preludio, ¿verdad? El hablar del tema, nos enfocáramos tal vez en una creencia en aquel momento, ¿verdad? Que teníamos y no miramos el todo de cómo hubiese sido la mejor manera de poderte abordar el tema, pero gracias a Dios, ¿verdad? Cuando pasa, pues obviamente yo creo que ese día fue el incómodo de simplemente el tú Sí, romperle el hielo y eso, pero después era como que, pues no, o sea, claro. ya ese tema no se hablaba, Y nada. después yo seguí haciéndome y era como que pichadera, de verdad, ni Ni caso se me hacían, hablaba, ni se ¿no? hablaba Ni así. se hablaba del asunto. Este, Sí, era como que, en ese sentido, ustedes lo hicieron muy bien porque se preservó la relación y obviamente después cuando a los 22 años yo conozco a Cristo, pues como la relación no estaba, yo creo que los tiempos más difíciles que nosotros tuvimos fue en la adolescencia. En la adolescencia fue bien hardcore, como que yo estaba mm, insoportable. O sea, yo le estaba diciendo a yo, Mari, que si yo llego yo mismo esposa, que si llego a tener un encuentro con el chamaquito Oscar de 14 años, yo le meto un pescozón porque ese chamaco estaba insoportable. Pero después llega un punto que papi dice algo bien bonito cuando nosotros hablamos sobre el testimonio mío, y es que como que él me entregó al Señor, ¿me entiendes? ujú, Y ujú, parte de entregarme al Señor fue respetar mi ujú, individualidad, ¿tú me entiendes? ujú, Entender que parte del proceso era que yo iba a cometer errores, que yo iba a hacer ujú, cosas que no ujú, necesariamente ustedes iban a estar de acuerdo, ujú. pero ustedes siempre estuvieron ahí y me apoyaron, ¿me entiendes? Y yo sé que yo no hubiese podido estar en la posición que yo estoy hoy en día sin ustedes. So, como que es parte de, tú me entiendes. No estaríamos aquí hablando. No estaríamos aquí ¿Quién se hablando. imaginaba esto? Imagínate, no. Definitivamente, No, yo no me lo definitivamente. hubiese imaginado para nada. Y Eso es menos de así. que, mira, vamos a hablar de un tema que fue incómodo, o sea, ¿no? Claro. Y poderlo hablar, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en aquel tiempo, ¿verdad? Yo no tenía acceso al media. Yo creo que el media no estaba en ese tiempo como ahora, o yo no tenía el Mm, acceso al media como en este no, tiempo, no, ¿verdad que no? claro que Entonces, no. y verdad, yo a veces digo, gracias a los youtubers que se atreven a traer sus experiencias y contar, porque mira, una de las cosas es uno educarse. A veces uno no Mm, está educado, y piensa, espérate, por ejemplo, la crianza que a veces uno tiene puede afectar la percepción que uno tenga de los tatuajes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú te criaste en un ambiente donde te hicieron creer que un tatuaje tenía que ver con algo de rebelión. Acuérdate que a veces, por lo menos yo me acuerdo escuchar de tatuajes simplemente relacionados a personas que estaban en la cárcel. Siempre, eso es lo que yo escuchaba. Y si no era lo de la cárcel, era, yo tuve un familiar por parte de mi mamá que él tenía unos tatuajes medio raros, ya, ya recuerdo eso. ¿sabes? Y entonces sí, yo lo relacionaba a él con el ejército, pero Mm, no de manera honrosa, ¿verdad? mm, Sino como, qué sé yo, algo cafre. sí, sí. Y entonces, pues, obviamente yo no tengo todo el panorama completo, sino era lo que escuchaba de mi familia. Esa es una. Después, para mí, eso no fue un issue mayor, porque mi hermano entra al ejército y yo admiro mucho a mi hermano. Y pude ver otra gama de personas gustándole cosas, ¿verdad?
y no necesariamente tener el concepto de lo que yo había escuchado o visto, ¿verdad? De algunos familiares. Esa es una. Segundo, tal vez las influencias cristianas que uno tenga del ambiente de comunidad que uno esté también, o de personas que uno admira, que uno puede admirar y tienen su propio concepto de lo que tú te deberías hacer o no hacer como cristiano, y entre ellos encajan lo de los tatuajes, ¿verdad? Como algo que a lo mejor no deberías hacerte, o a lo mejor sencillamente una opinión de, mira, un tatuaje puede ser algo que pueda impedir que una persona pueda escucharte, ¿verdad? Con seriedad sobre el evangelio y ponerlo ya como regla, ¿verdad? Ujú. Eso no necesariamente porque crean que es pecado, ¿ves? Pues entonces tal vez toda esa influencia pues puede hacer que en un momento dado tú no tengas la capacidad correcta, ¿verdad? De manejar una situación de la manera más sabia. Y yo creo que eso nos pasó a tu papá y a mí. Y llega un momento que uno dice, mira, si yo me educo y veo realmente de dónde es que salen los conceptos que yo estoy creyendo, cuánto yo conozco a mi hijo de los gustos que tiene, de la gente que admira, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno tiene una edad adolescente, uno no está pensando en si me queda bonito, si me queda feo, lo que estoy pensando es que admiro a esta persona y yo quiero relacionarme o verme a esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo he Mm. visto muchas muchachas a veces que se hacen locuras en los pelos imitando a ciertos artistas, aunque le quede horrible, y después se le pasa y Ujú. cambiaron a otro y se hacen otro revuelo. Y a veces mucha cuestión de los tatuajes tiene que ver con eso. Obviamente, tú traes un punto que es que uno como papá puede traer a la mesa la libertad de pensar, de llevar a pensar al joven, ¿verdad? Es que esto es algo que va a ser permanente, ¿verdad? Claro. Es permanente y entonces lo que tú hablaste con que yo me quiero identificar no será por temporada nada más y después para quitarnos, porque después si no tienes que hacer, por ejemplo, en el caso tuyo, tú estabas considerando hacerte otro tatuaje encima del tatuaje, ¿verdad? Porque Claro, es más difícil quitártelo, claro. es Y más mucho más difícil. doloroso, y más doloroso. Y entonces, Sí. pues, hay gente que le encanta el dolor por los tatuajes, pero en el caso tuyo eso no es, ¿verdad? No, no, no. Pero que quitarse un tatuaje es más doloroso que Ujú, hacerse un tatuaje. ujú, Literalmente, el proceso ujú. ese y mucho más costoso y es un dolor de cabeza. Sí. Y entonces, otra cosa que nosotros habíamos hablado, la cuestión de a veces la edad, ¿verdad? Realmente estábamos hablando los otros días de un ideal, ¿verdad? Lo que uno escucha que el ideal es uno decir, mira, aguantate hasta los 25, que ya está tu cerebro bastante maduro para tomar decisiones prudentes y sabias, pero eso es un ideal. Eso en la realidad es bien raro que cuando una Mm. persona le gusta un tatuaje, espere a esa edad. Los hay, pero es raro. Lo más común es que entonces tal vez en el high schooler ya empiecen a pensar, a coquetear o a hacerlo y ya cuando entran en universidad, ¿verdad? Ya Claro. se le hace más fácil. Pero el pensar, mira, no quiero hacer un revolú familiar. Pensar. Y que va a llegar un momento donde te guste o no te guste, el nene va a ser adulto y va a tomar ciertas decisiones que tú no necesariamente vas a estar de acuerdo. Y no por Ujú, eso se tiene que lacerar la relación, ¿tú me entiendes? Porque definitivo. es parte del proceso natural de la vida. O sea, tú Ujú, crías y criar implica que en algún momento se van a tener que ir. Y, y es bien triste cuando nuevamente por asuntos caprichosos se pierden relaciones. Y mira, hay cosas que para mí no son negociables. Para mí no son negociables porque tienen que ver con la salud o con asuntos legales. ujú, Hay cosas, por ejemplo, el hecho de que por ejemplo, si yo me entero que, vamos a suponer, estoy hipotético, mi hijo está ya adolescente, tiene 14 15 y va a ir a una fiesta y yo me entero que en esa fiesta hay bebidas alcohólicas, pues yo no lo ujú, voy a llevar a esa fiesta. ¿Por qué? ujú, Porque como menor,
él no se supone que esté bebiendo. Y no solamente eso, yo estoy en contra de la bebida, yo no quiero que pase algo, se metan un lío. Mira, son muchos aspectos, ¿me entiendes? Como que yo estoy cuidando de la salud de él, pero hay cosas que no tienen que ver con salud. Hay cosas que simplemente, como estábamos hablando, tienen que ver con modas, con estilos, y son asuntos que yo creo que a veces queremos como que proteger a los hijos, pero realmente, ¿de qué los estás protegiendo? Si tú te pones a pensar, hay cosas que yo no sé de qué tú los estás protegiendo, ¿me entiendes? Sí, Como que, si uno se detiene a pensar, ¿verdad? Será porque no quiero que hablen de mí, no quiero que piensen que yo no estoy criando bien a mi hijo, ¿verdad? Cada hogar, una de las cosas bien importantes es que uno, ¿verdad? Que tú me has comentado que tú has decidido tener unos temas con Yomari sobre decisiones que hay batallas que no, nosotros no vamos a tener, exacto, literal. sobre decisiones que podría tomar Matías, ¿verdad? Que obviamente va a haber unas reglas, en unos límites, porque él vive bajo tu techo. Él no se, posiblemente, Sí, él en no mi va. casa, bueno, no drogas, no alcohol. Exacto, En cuanto al tema de guiar un carro, pues eso en su momento vamos a determinar cuándo es apropiado, porque nosotros, según la madurez que emplee, tal vez puede ser a los 16, tal vez puede ser a los 18, tal vez puede ser a los 21, tal vez cuando se largue de mi casa, porque nunca tiene la madurez en mi casa, ¿me exacto. entiendes? Son distintas cosas. Pero uno detenerse como pareja, ¿verdad? Como papá y decir, mira, yo voy a hablar este tema hipotéticamente, pero saber en qué cosas estamos de acuerdo, cosas no, porque volvemos a lo mismo, cada individuo tuvo su propia crianza con sus propios conceptos que a veces uno no sabe cuáles son hasta que se enfrenta con situaciones. ¿Verdad? Para mí Claro. hay unas cosas que no fueron issues mayores por el tipo de crianza. Yo estaba recordando también, por ejemplo, cuando a ti te dio manía de ponerte una pantalla. Mm, Y entonces, a mí mi preocupación de lo de la pantalla era que tú no te metieras a un sitio donde usaran algo, o instrumentos o cosas que te fueran a pegar una enfermedad, ¿verdad? Y para mí era como que eso se le va a pasar, no voy a hacer un issue mayor de esto, y yo llevarte a un sitio donde yo supiera que cumplían, ¿verdad? Con las reglas de salud. Para mí eso era bien importante. Tuvimos, tal vez, eso también fue otro issues de que eso es moda también, pero eventualmente, pues mira, pues te lleva al sitio, un sitio, ¿verdad? Que era, cumplía los reglamentos de salud y después, al fin y al cabo, donde estudiabas, no te lo permitían, que no, o sea, no pudiste usarla, ujú. aunque después tú más adulto decidiste entonces hacértela, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que hay cosas que a veces uno tiene que decir, mira, cuando un joven a veces está empeñado en algo, a veces lo va a hacer y uno tiene que mirar qué riesgos, o sea, qué es peor, o sea, que él se la va a hacer y después se va a meter a lo mejor en un sitio donde no debe hacérselo, o alguien lo convence que lo acompaña a tal sitio, eso trae unos riesgos mayores para algo que realmente no afectan algo mayor. No estamos hablando de que Sí, se va a y meter droga, de que, ¿me claro, entiendes? O sea, de que estás diciendo que voy a beber, que voy a claro, traerle, o sea, estamos hablando de cosas que podemos clasificarla, por lo menos tú y yo hemos aprendido que eso se clasifica, esto es moda, claro, esto son modas y claro. gustos. Ujú. Yo creo que algo también que se tiene que romper, por lo menos, ¿verdad? Nuevamente, esto es la opinión de uno, pero Ajá. dentro del ambiente cristiano, cultural, es que existe tal cosa como un outfit cristiano, una moda cristiana. Y es como que, mira, tú puedes verte cristiano, I don't even know what that means, ¿tú me entiendes? Y Ujú, por dentro estar súper podrido, mano. ujú, Este, si realmente te interesa el alma de tu hijo, vela por su alma. No estés tan ujú, pendiente a lo exterior, ¿tú me entiendes? Porque muchas de estas cosas son pasajeras, hay algunas que no, ujú, como los tatuajes, por eso hemos hablado de este asunto, pero hay muchas ujú, de estas cosas que son pasajeras, ¿tú me entiendes? Muchas cosas que son modas. Yo me acuerdo en casa, hubo ciertas, mucha tensión porque si me pongo la gorra para atrás, porque por alguna razón, pues,
papi en su crianza le enseñaron algo en cuanto a las gorras viradas y él quiso como que aplicar eso conmigo. Y era como que no, a mí me gustan las gorras viradas por cosas de moda, ¿tú me entiendes? Y lo Ujú, otro era con afeitarme las piernas, que eso era una crisis porque no le gustaba y yo recuerdo que mira, yo quería afeitarme porque a las nenas del colegio donde yo estudiaba le gustaba eso y yo ujú, quería gustarle a las nenas, pero para mí ujú, era esta crisis de, tú sabes qué hago y yo, pues lo hacía a escondidas y después como que era, y esos son tensiones que si se pueden evitar en el hogar, ujú, entendiendo que las modas cambian, que lo que es hoy no necesariamente va a ser mañana, que a ujú, lo que, porque es funny, porque era una crisis, porque yo me acuerdo que estaba de moda la palabra metrosexual, y eso era como que, afeitarse la pierna, eso era como casi una mala palabra en los ujú, círculos cristianos, y ujú. lo funny es que lo metrosexual ahora es estar topelu, eso es lo metrosexual, y tú sabes qué es lo más loco, que a mí ahora, si tú me preguntaras a mí, yo no quisiera afeitarme, Ujú. pero me afeito porque a mi esposa le gusta que yo me afeite. Mira esa cosa, y eso es un martirio. Yo no, yo odio por mí, yo me encantaría estar peludo todo el tiempo, chilling, con las piernas Ujú. peludas y olvídate de eso. Pero a mi esposa, para mi esposa, un hombre de verdad es el hombre que se afeita. ¿Qué lío tienes ¿Entiendes? ahora? Ahora te tienes que afeitar. Ahora Y tengo tú otro sabes lío. que algo que estaba, cuando estabas hablando, estaba pensando que uno tiene que clasificar las cosas. Esto es un asunto moral, Mm, ¿verdad? Esto es un asunto moral porque, o sea, que no moral, algo sencillo, que no moral hay es que quiera hacerse una pantalla, quiera hacerse un tatuaje. Obviamente, hay unas reglas individuales que cada hogar va a poner, ¿verdad? ujú. Nosotros lo que queríamos era que Oscar tomara decisiones en cuanto a pantallas, en cuanto a tatuajes, ya una vez él saliera de la casa de nosotros. Mm. El, Lo cual, again, podría ser la postura que tiene y es muy razonable, como que no queremos atacar a nadie, ¿me no, no, entiendes? no, no, y que no, no hay un ideal de poner Mm, reglas en la casa, porque de yo decir, mis reglas son las perfectas, y las tuyas no, o aquellas son las perfectas, no, porque obviamente hay una gama de cosas que no tienen que ver con nada que sea no moral, que claro. puede ser que Yo, mis reglas son muy morales, igual que las tuyas, ¿verdad? claro, Pero ¿con quién uno se pone de acuerdo con eso? ¿Tú te pones de acuerdo? Papá y mamá se tienen que poner de acuerdo, claro. ¿entiendes? Eso yo creo que es una base primordial y volvemos a lo mismo, o sea, a veces hay temas que no se hablan de crianzas diferentes y también de crianza o de conceptos de iglesias donde estuvieron o de Mm, amistades. A veces los círculos de amistades te crean conceptos sobre ciertos tipos de moda y tú los adaptas. Y entonces uno a veces no habla de esas cosas que son importantes. O sea, mira, que nosotros, ¿qué tú crees de esto? ¿Verdad? Por lo que estamos mm, hablando ahora de los mm, tatuajes, qué tú crees de esto? O sea, para mí, por lo menos el tiempo que yo me crié, a mí nunca me pasó por aquí hacerme un tatuaje porque eso no era. mm, Mis tiempos mm, eran que si hacerte un permanente, que si relacionarte o identificarte, tú escogías, a mí me encantaba la moda surfer, que si estar en Moribugi, que si ir a la playa y aprender pues a moribuguear, claro, selfiear y claro. verme bien selfie. Eso era lo que en el bonche que yo me relacioné y el tiempo que me relacioné y ir a mucho party, bailar mucho. No, Algo que me viene a la mente con todo esto que estás diciendo es que yo creo que una palabra clave que puede ahorrarle a muchas personas muchos dolores de cabeza es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ujú, si tu hijo está pensando hacerse un tatuaje, ¿por qué? ¿Por qué ujú, quieres hacerse este tatuaje? ¿Qué es ujú, lo que te quieres hacer? Busca indagar, busca ujú, conocer el corazón de tu hijo, tú sabes, ujú. busca realmente entender de dónde proviene todo esto. Sí, Again, nosotros cometimos el error que tal vez pusimos una intención que podía ser de tu parte, que tuvieras rebelión cuando no tenía que ver nada con que había mm, rebelión
obviamente sí había un acto de desobediencia, de que no querías Claro, y obedecernos a eso está nosotros, súper mal, claro, pero también estaba la cuestión de que tú querías una moda o te claro. gustaba algo. Y entonces nosotros no detenernos, vean que no, o sea, él está pidiendo algo no moral. O sea, que vamos a ver esto en moralidad o que él está contradictorio a la palabra, no la cuestión de decir de que no hacerse tatuajes, no estamos hablando en el aspecto de moralidad, ¿verdad? De la moralidad basada en la palabra, ¿verdad? Y Claro. entonces no, esas preguntas que son importantes no las hicimos, no las hablamos. Claro. Y again, si un adolescente joven me está escuchando y va a tomar esto de excusa, si está en un hogar que no se permite y va a tomar esto de excusa como para hacerlo, pues está al garete porque ese no es el punto de esto, ¿me entiendes? Como No, que ese no no, es el para punto de esto. Va, nada. va a llegar su momento donde vas a estar fuera de tu hogar y vas a poder tomar ciertas decisiones de manera independiente, pero mientras tú estés bajo el hogar de tus papás, tienes que obedecerlo, a menos que te estén pidiendo algo inmoral contrario a la palabra. Sí, y saber que, por ejemplo, el tú a un buen sitio donde tú sepas que es higiénico, con un buen artista, porque, o Eso es sea, otra. Wow, eso es un tremendo punto. esto estamos hablando de artistas. Esto es, Mm, para mí, yo veo los tatuajes, a mí me encantan los tatuajes porque a mí me gusta el arte. O sea, a mí me gusta el arte. Yo no me hago un tatuaje por varias razones. Una, que no voy a gastar chavos en eso, porque tengo otras cosas para gastar dinero, porque yo no iría a cualquiera. O sea, yo iría a un artista y un artista es como cuando tú dices, espérate, yo voy a comprar, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, un artista famoso es Wichi Torres, ¿verdad? O sea, un cuadro de Wichi Torres, no, tú no vas a pagar. O sea, yo puedo pintar igual que Wichi Torres y a mí no me van a pagar lo que un cuadro de Wichi Torres representa, ¿verdad? Porque, o sea, él se ganó su título, ¿verdad? Y el que se le pagara por eso. Entonces, eso implica que tú te vas a cualquiera, bueno, pues te fuiste mm. a cualquiera y ahí te estás arriesgando, pero si tú quieres algo lindo, algo con clase, ¿verdad? Pues entonces tú tienes que invertir, esa es una, porque si te haces cualquier porquería, después te vas a dar tu arrepentía, esa es una. Este, y lo otro, tú sabes, la otra razón por la que no me lo hago es que yo tengo el concepto de que los cueros se envejecen y después yo digo, yo me hago una cosa y eso se va a arrugar y se va a ver fea. Obviamente porque ese es mi concepto, pero la realidad es que la verdad es, cuando yo me pongo a ver es que en mi cultura eso no fue algo que a mí me llamó la atención, aunque a Mm, mí me encanta el arte, o sea, a mí me mm. encanta el arte. Entonces, tú tienes que mirar, ¿verdad? Considerar, espérate, a mí me gusta esto, pero yo me quiero hacer algo bonito. Pues entonces eso Mm, te va a costar. O sea, eso 10 pesos, 15 mm. pesos. Eso no No, es no, así. no, no, ¿verdad? Ni Porque yo, con el pana del pana que conozco. pues yo he Eso visto está, cosas que son... sí. Sí, no, no, hay desastre. Eso es muy Sí, cierto. sí, Eso es verdad. también, ¿verdad? Esta es mi opinión personal. Esto sí que es bien personal. Esto me estoy saliendo del tema. Pero a veces yo pienso que hay tatuajes que se ven bien lindos por el tipo de cuerpo que la persona tenga, ¿verdad? Porque hay tatuajes que ¿verdad? Esta persona tiene un tipo de cuerpo y este otro tiene otro tipo de cuerpo y se hicieron el mismo tatuaje y a veces no se ve igual. Y entonces a veces debes considerar, ¿verdad? Eso es como los cortes de pelo, que a veces es como, mira, porque viste esta modelo con este corte de pelo, no necesariamente te va a quedar igual a ti, ¿verdad? Estoy hablando Mm, de cosas de cuando tú dijiste, mira, me lo voy a hacer. Pues mira, pues debes considerar, ¿verdad? Que sea un sitio donde tenga los permisos, ¿verdad? Obviamente, mira, tú puedes indagar como joven, las aguas con tus papás, ¿verdad? Como que vean que ustedes piensan de esto, ¿verdad? Si cuando tú eres cristiano y tú dices, a mí me gustaría indagar estar y me gustaría ver sus puntos de vista, no para hacer una guerra, no para hacer una guerra, sino para saber, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo has, no sabes lo que ellos piensan y puedes estar haciendo conjeturas sin hablarlo. Yo creo que eso es bueno, como que Y indagarlo. la comunicación es súper saludable y clave. Una comunicación efectiva.
previene tanto y tanto malos entendidos, ¿me entiendes? Eso para mí es súper importante. Y yo he aprendido, ¿verdad? Ahora también que si hay algo que, ¿verdad? Aunque ahora tú eres adulto y tú vives aparte, pero si hay algo que a ti te gusta, ¿verdad? Mm, Aunque yo no sepa ni quién rayos es como que te puedo preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que mm, a ti te gusta mucho la música de Coldplay. ¿Verdad? mm, claro. Y siempre te ha gustado esa música. Entonces, Mm, pues yo no escucho a Coldplay, pero yo sé que es un tipo de música que a ti te gusta, ¿ves? Y puedo saber, pues, pues mira, y sé que fuiste a un concierto de Coldplay, no sé si a uno o dos, a uno, sí. pero que son cosas que a veces uno puede preguntar también e informarse, ¿verdad? De qué gustos son los que tiene y me educo de las cosas que le gustan a mi hijo y de parte y parte, ¿verdad? Eso es lo ideal, eso obviamente es lo ideal. Nada, ajá. Yo quería, antes de terminar, lanzarle varios retos a las personas que nos están escuchando. Los primeros retos van a los papás, ¿verdad? Y esto específicamente a los papás que están en contra de los tatuajes, ya sea porque piensan que es pecado o por cualquier otra razón, ¿verdad? Yo diría que, ¿verdad? Si piensas que es pecado, ¿por qué piensas que es pecado? ¿Por qué piensas que es pecado? Si te estás sosteniendo en Levítico 19:28, busca el contexto. Yo te voy a retar a que busques el contexto, porque Ujú, el contexto es bien importante. Si uno lee algo de manera aislada y no ve el contexto, uno puede llevarse a cabo una interpretación incorrecta. Y lo ujú, que yo he aprendido es que el contexto de Levítico 19:28 es un contexto que se escribió, ese versículo se escribió tomando en consideración ciertas prácticas paganas que se llevaban a cabo en esos tiempos. Y las ujú, prácticas paganas consistían en ujú, rasgarse el cuerpo, en hacerse marcas ujú. para adorar ciertos dioses que no estaban relacionados con el Dios judeocristiano Sí, que nosotros con... identificarse con esos Exactamente. dioses para Y obtener algo de esos dioses. hay Ujú, algunas sectas que llevan a cabo rituales hoy en día donde se ujú, meten cantazos y se laceran, pero eso no es un ujú, tatuaje, estamos hablando de que literalmente se abren ujú, su cuerpo porque están llevando a cabo algún tipo de ritual. ujú. Ahora, te reto a que busques el contexto por cuenta propia, independientemente de lo que yo te estoy diciendo, y busques entenderlo y compares eso con la práctica que nosotros conocemos como el tatuaje hoy en día, ¿verdad? Y Ujú, compares una cosa con la otra para ujú. ver si esto que se está haciendo hoy en día está relacionado a lo que se hacía en aquel entonces. Eso es lo Obviamente primero. estamos hablando de tipos de tatuajes que no, porque hay tatuajes que Ah, son, sí, definitivamente. Por o eso yo digo, sea, sí, si tú como dije al principio, si tú te haces un tatuaje que diga, qué sé yo, viva Satanás, pues, como que, ¿qué diablo es ajá, eso? ¿No me entiendes? ujú, Pero estamos hablando de un tatuaje que no tenga que ver con nada, ujú, ¿verdad? exacto, Como, ujú, ¿verdad? Tú te puedes poner una camisa, la camisa no determina como tal si es malo o puedes ponerse una camisa no es malo ujú, ni bueno, me estoy poniendo una camisa. Ahora, el ujú, mensaje que tenga la camisa, la mía dice exacto. Mofongo Kicks, ¿no? Mofongo algo, pero no, tú me entiendes, el mensaje es lo que Ujú, determina. Lo otro que yo te retaría es que busques conocer el corazón de tu hijo si tu hijo tiene algún interés en hacerse el tatuaje. Busca realmente en indagar en el por qué, conocer ujú, el corazón. Eso para mí es bien importante. Y ujú, el otro reto ahora es para los hijos. Si tú te encuentras en un hogar donde hay resistencia en cuanto a este asunto, mi reto para ti sería que obedezcas a tus padres independientemente de si estás o no de acuerdo con ellos. ¿Por qué? ujú, Porque en la obediencia hay bendición y el ujú, tú abstenerte de hacerte un tatuaje mientras tú estés viviendo en la casa de tus padres, que ellos tienen como regla no hacerse tatuajes, te va a traer bendición a tu vida. Y eso ujú, también va a preservar la relación y que tú sacrifiques eso en un momento dado va a traer bendición. Esos ujú. serían mis dos retos, ¿verdad? Sí, Eh, hay a veces que, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis en esto que tú estás hablando. Está el hijo que es menor de edad, ¿verdad? Que mm, está todavía en high school
y estamos hablando tal vez del hijo que ya sobrepasó los 21 años, ¿verdad? Claro. O que Este, está entrando a la universidad. sí, y ¿verdad? Porque hay gente que, por ejemplo, sobrepasan ya los 21 años para arriba y Ujú, todavía por alguna razón económica no se han independizado de los papás. Y ujú, entonces una decisión bien difícil ujú, eso, porque ya tú eres un adulto, tienes el potencial económico mejor porque trabajas para tomar la decisión de hacerte un tatuaje mínimo, que a lo mejor no te cuesta lo mismo que vivir en una casa, de pagar ujú, renta, agua, luz. Y entonces a lo mejor tienes la creencia de tus papás que no ujú. quieren que lo hagas Claro. y eso ahí es Sí, algo, es un tema complicado. ese sí. Como quiera exhortaría a esa persona a que si está bajo, ¿verdad? Está viviendo en el hogar de sus papás, que, ¿verdad? Por obediencia a lo que está Ujú. establecido en la palabra, tiene que sujetarse, ¿verdad? Sí, Y eso pica, ves, pero es pues, que se pica. Sí, hay una bendición de tú pagarte, ya una vez tú tienes una edad, de tú pagarte tus cosas y vivir aparte, porque tu papá a lo mejor no están de acuerdo con hacerte el tatuaje, pero ya tú estás completamente independiente, ¿verdad? Y no es algo que tengas por qué pedir cuenta, pero cuando uno está viviendo bajo el techo es complicada la cosa, ¿verdad? Te lo digo, sí. para mí eso, yo lo puedo ver desde el punto de vista pero pues yo tengo la mentalidad de que a mí no me afecta, ¿entiendes? Mm. Y es como que yo no haría un issues de eso, y es como que pues pide perdón. Yo pienso igual que, diferente a ti, yo como que pide perdón y ya, anyway, no me hagan caso a mí, hagan caso a Oscar, Oscar Javier, pues porque como que ya tiene 20 y pico de años y como que, pero anyway, vamos a dejarlo ahí, creo que el consejo de Oscar es el mejor, es el mejor, estoy hablando de los que ya sobrepasan los 21 años, anyway, Oscar, ¿algo más que tengas que decir? No, me gustó mucho la dinámica, creo que se hablaron de un montón de cosas, espero que esto pueda ser de bendición, ¿verdad? Para las personas que lo escuchen, que, ¿verdad? Diría yo, ¿verdad? Sé que esto va a salir en tu canal de YouTube, hay personas que lo escuchan por el podcast, pero si alguien está escuchando esto y lo terminó de escuchar y desea aportar un comentario, que lo haga, que se sienta en la libertad de escribirlo en Ujú, YouTube o ¿verdad? Sé que tienes post en Instagram también, que también si quieres escuchar, mira, escuché el ujú, último episodio, me estuvo bien interesante, quería comentar X o Y cosas, que lo hagan, ¿verdad? Porque ujú. así mantenemos la conversación viva y tal vez puede ser algo que tú podrías discutir en un episodio más adelante. Definitivo, definitivo. Creo que eso sería súper cool. Y también Sí. te voy a dar shout out. Si terminaste el episodio y no te has suscrito, suscríbete. Eso también Yay. ayuda mucho. Así que nada, gracias por la invitación. Fue súper nice. Ujú. Y, y no, Sí, nada, por último, gracias por estar conmigo. Vamos a traer algunos temas así, cosas de familia, ¿verdad? Seguiré trayendo algunos temas, siempre desde el punto de vista de mi opinión personal, ¿verdad? Para eso es un diario abierto con Samasli. Gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito. Y como dijo Oscar Javier, puedes decir tus comentarios. Algo bueno de uno escuchar las opiniones de los demás es que uno aprende y uno amplía, ¿verdad? Hace más extenso el conocimiento de uno y uno puede lograr entender cosas que a veces uno no entiende. Así que bienvenido. Nada, gracias por estar conmigo una vez más. Si te gustó, dale like y recuerda que cada 2 semanas pues vamos a estar subiendo un video. Bye bye. Bye, Oscar.